Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. El día de hoy nos complace mucho poder conversar sobre un tema que tiene que ver con la salud de todas y todos, y es precisamente el de la alimentación saludable, la alimentación sana. Y es que en los medios de comunicación se habla de la alimentación en términos de carbohidratos, proteínas y todos estos términos, pero se deja de lado una cuestión muy importante que también tiene que ver con la salud de todas y de todos. Y es el tema de, por ejemplo, los transgénicos, los pesticidas, los fertilizantes y todo este tipo de agroquímicos y de tóxicos que se usan para la producción de alimentos. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. La primera de ellas es Marcela Dumani Ichandi, profesora y miembro de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por la invitación, Génesis. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, y también nos acompaña Yassi Morales, quien es de la Red de Economía Social Solidaria y coordinadora del trabajo comunal universitario Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal, Yassi? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ambas por estar acá con nosotros y a ustedes también que nos acompañan allá en casa. Bueno, y para conversar a hablar sobre este tema, vamos a remitirnos a un hecho importante que sucedió unas semanas atrás, que fue cuando se encendió una alerta nacional debido a que una embarcación de Fertica derramó toneladas de nitrato de amonio en el mar de Punta Arenas. La preocupación principal tenía que ver con la cuestión de la contaminación y del envenenamiento de las especies marinas que se podía dar debido a este derrame. Pero también hay otra preocupación que tiene que ver con el hecho de que esta sustancia es utilizada en la producción de los alimentos que consumimos diariamente, es decir, es algo que está en nuestras mesas, en nuestros platos diariamente. En este sentido, la Federación para la Conservación del Ambiente, FECON, denunció que esta tragedia es consecuencia del abuso de agroquímicos en Costa Rica, pues es uno de los países que presenta mayores índices en la región e incluso la FAO lo ubicó en primer lugar en el mundo en el 2010. Pareciera entonces que lo que queda claro en este caso es que Costa Rica consume demasiados agroquímicos, hay un consumo excesivo de este tipo de venenos, hay una cantidad excesiva. Marcela, tal vez si nos referimos un poco a este tema. Sí, días atrás participé en una actividad que hubo en el Colegio de Agrónomos y una persona vinculada con la industria agroquímica me decía que estos datos que ofrece la FAO en el 2010 han sido ya, digamos, disminuidos porque ha habido un esfuerzo que se ha hecho conjuntamente Estado, empresas, para reducirlo. Sin embargo, Costa Rica sigue siendo, digamos, un fuerte consumidor de agroquímicos, lo cual se refleja en cosas como la contaminación, por ejemplo, de mantos acuíferos y cosas, porque el problema con los agroquímicos no es solo lo que se aplica ahora y ya, sino que tienen lo que se llama un efecto residual, que es el efecto a largo plazo, ¿verdad? Y muchas veces este efecto a largo plazo no ha sido correctamente estudiado, ¿verdad? Sobre todo los efectos que tiene, por ejemplo, en el ser humano, que somos la cúspide de la cadena alimentaria, es decir, a nosotros nos llega por todo lado, ¿verdad? Lo que las especies que nos sirven de alimento o que, ¿verdad?, han recibido o han consumido. Entonces, sí es un tema fundamental en el que se tiene que poner muchísima atención. Sí, además de que tiene que ver con contaminación tanto del ambiente, del entorno, la tierra y de nuestro propio cuerpo. Yassi, el Banco Mundial precisamente advirtió que nuestro país sí está en los primeros lugares de consumo de fertilizantes y que supera 5 veces al promedio mundial. Esto quiere decir que en nuestro país el rango de consumo de agroquímicos anda por 705 kilogramos por hectárea de tierra cultivable, mientras que en promedio el rango mundial anda por los 141 kilogramos. O sea, es muchísimo mayor la cantidad que se utiliza en nuestro país. Y esto nos coloca por encima de muchísimos países. ¿Podría decirse que estamos consumiendo venenos en nuestros alimentos?
Pues efectivamente esos datos lamentablemente son verídicos, tanto en los procesos de producción como también de cosecha. La gente sigue utilizando más agroquímicos de lo que normalmente está establecido. Por eso lo que Marcela dice de que se ha tratado de sensibilizar a los mismos productores en el tema de la cantidad y el buen uso, digamos, en ese caso de los agroquímicos. Pero igual los agricultores tienen que garantizarse un mercado y tienen que garantizar que su producto no vaya a ser comido por algunos insectos, y entonces tenemos malas prácticas, como que no solo ya el hecho de que le estén aplicando herbicidas, insecticidas y otros fungicidas, ya afecta de por sí, digamos, y ya es algo que es absorbido por la planta, sino que también ya después de la cosecha también vuelven otra vez a aplicarle algunos de esos elementos químicos, y eso solamente para garantizarse que cuando van a llevar el producto al mercado va a estar en orden como normalmente el consumidor espera verlo. Entonces sí estamos, como lo decía Marcela, digamos, desde diferentes momentos de la aplicación consumiendo veneno. Realmente una situación muy preocupante, y vamos a profundizar un poco más en este tema. Y también me interesa que profundicemos en otros temas, no solo los agroquímicos, sino por ejemplo los transgénicos. Pero eso lo vamos a hacer después de una breve pausa. Siga con más de Era Verde. Y estamos de vuelta acá con más de Era Verde, y hoy estamos hablando sobre un tema que es sumamente importante y que nos afecta a todas y todos, y es el tema de los productos que nosotros consumimos en nuestros alimentos. ¿Cómo son producidos? ¿Qué sustancias se utilizan para todo el proceso hasta que llegan a nuestros hogares y están servidos en nuestras mesas? Según datos de la FAO, la cantidad de agrotóxicos importados por Costa Rica ha aumentado 3.14 veces desde 1977. Además, la importación de insecticidas, fungicidas y demás venenos está dentro de los principales 15 productos que Costa Rica importa. Marcela, ¿qué implicaciones tiene para la salud el consumo de este tipo de sustancias dentro de los alimentos? Bueno, realmente falta, como decía antes, estudios que demuestren, digamos, el efecto de estas sustancias a más largo plazo. Sin embargo, una de las cosas que más se ha estudiado, sobre todo investigadores de otros países, ha sido el efecto, digamos, de lo que se llaman hormonas disruptoras. Los agroquímicos son derivados del petróleo, son sustancias similares a los plásticos, y al ingresar en el organismo, digamos que tienen más afinidad con los receptores de hormonas que hay en las células que las mismas hormonas. Entonces entran al cuerpo a generar algunas reacciones, digamos, propias de las hormonas. Entonces, en otros lados han visto como, por ejemplo, el estudio en animales, porque en animales también tiene el efecto, como por ejemplo estos químicos interfieren con el funcionamiento sexual. Entonces son machos, por ejemplo, con sus órganos reproductores más pequeños, con menos cantidad y calidad de esperma, ¿verdad? También han estudiado, por ejemplo, en niños, la capacidad de atender, el niño de atender, o sea, de poner atención, lo cual implica cómo un niño puede también llevar a cabo un proceso de aprendizaje como lo esperamos normal, digamos, ¿verdad? Porque no sé si tendrá entonces relación con todo esto que hemos estado viendo en nuestra niñez, por ejemplo, de déficit atencionales, lo que les han llamado, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, el efecto en niñas, por ejemplo, mujeres que han estado expuestas al consumo de alimentos con un cierto nivel de agroquímicos,
embarazadas, por ejemplo, comiendo pescados de lagos que han estado expuestos a cierta contaminación, y como su hija después tiene una serie de trastornos, digamos, originados justamente en todos estos efectos hormonales. Aquí en Costa Rica, el IRETES, que ha hecho investigaciones y muy lastimosamente, por ejemplo, ha encontrado índices elevados de agroquímicos en la sangre de niños de zonas que están muy expuestas, como por ejemplo Talamanca, ¿verdad? Pero no conozco en el país estudios que le den seguimiento a esto como para ver de qué manera se manifiesta, ¿verdad? La presencia constante de agroquímicos en el organismo a lo largo del tiempo. Sí, claro, es un gran riesgo al que no se le ha dado tal vez la suficiente importancia. Sí. Y ya sí, bueno, a pesar de que los datos demuestran estas cifras tan alarmantes respecto al uso de agroquímicos, también es importante tomar en cuenta y mencionar que las personas cada vez van tomando más conciencia de que es importante comer saludable. Pero, ¿qué tanto acceso hay en nuestro país a este tipo de opciones alternativas que sean más sanas, que estén libres de todos estos tóxicos? Pues en general la gente diría, digamos, si uno le pregunta a la gente, le diría que hay muy pocas opciones, que sobre todo porque hay poca información, hay poco acceso a la información. En realidad, gracias a Internet ya uno y al Facebook, digamos, uno ya logra encontrar mercados orgánicos, gente, digamos, ferias presenciales en las que uno va y hace sus compras. También en las ferias del agricultor, gente con banderines, digamos, y con la información de su organización y los productos, digamos, certificados que tiene. También hay en este momento sistemas de distribución de productos orgánicos y saludables en diferentes partes del país, sobre todo en el Valle Central, digamos, pero sí se están, sobre todo los últimos 4 años, podríamos decir, se han ido desarrollando diferentes alternativas y mayor interés también de la población de saber qué es lo que se está consumiendo, cómo se está alimentando. Y sobre las políticas públicas y en general el tratamiento que se le da desde el gobierno a este tema, ¿existe realmente un incentivo para que haya producción agrícola más saludable y que se le den más opciones a la población para que tenga acceso a este tipo de alimentos que están libres de agroquímicos? Marcela, tal vez si hablamos un poquito de esta cuestión política, ¿hay realmente un fomento para la producción orgánica, para la producción que sea más sana para el ambiente y para las personas también? Bueno, por un lado está todo lo que la normativa internacional, por ejemplo, exige, ¿verdad? Que los productos de exportación sí tienen un control probablemente más riguroso, ¿verdad? De sus niveles, pero no estoy tan segura de los productos que se consumen internamente. Eso apela mucho, digamos, a la conciencia del productor, pero es que también el problema que ha habido, que es un asunto que tenemos que tratar, es que desgraciadamente en las últimas décadas en el país se ha dejado de lado toda la asistencia técnica a los productores. Y básicamente los productores lo que dicen es que ¿quiénes les dan asistencia técnica a ellos sino los funcionarios de las empresas agroquímicas? Son los que han estado más cerca del productor en el último tiempo. Y bueno, a las empresas lo que les interesa es vender. Y muchas veces entonces se pierde esa capacidad de controlar qué se está usando, cómo se está usando, ¿verdad? En qué momentos del proceso de producción también se está usando. Yo sé que el Estado hace esfuerzos por medio de la Oficina de Control Fitosanitario, pero dudo que tenga la capacidad, digamos, en personal y para estar vigilando todo, ¿verdad? Cómo se hace todo. Sí, todavía tal vez nos han quedado debiendo un poco más en
ese fomento a un consumo más responsable y una producción más responsable. Sí, porque también, por ejemplo, bueno, tal vez ya si nos puede ampliar un poquito más en relación con el incentivo que se da para la producción orgánica, por ejemplo. Efectivamente, hace casi una década se aprobó ya la ley de promoción de la agricultura orgánica y bueno, y el reglamento un poquitito después, pero definitivamente cuando uno lee la ley y el reglamento dices, si esto se cumpliera, digamos, el tema de los problemas de salud, el tema del apoyo al pequeño productor, el tema del abastecimiento en general de productos para la alimentación en los mercados internos, se resolvería en buena parte, pero lastimosamente cuando, digamos, desde el movimiento de agricultura orgánica, rápidamente se hace una valoración de qué es lo que se ha estado poniendo en práctica o no, digamos, de ese reglamento, y la gente dice que un 10% más aproximadamente, y que una de las cosas que se ha logrado hacer es eso, darle un incentivo a los productores orgánicos, pero lastimosamente los productores dicen que son trámites largos, que al final de cuentas el dinero no está saliendo de donde dice el reglamento que tiene que salir, que es del impuesto a los hidrocarburos, y lo que hace el MAC es que tiene un fondo del cual lo dedica para estos incentivos, y al final al productor lo que le llega a veces son 40.000, 50.000 colones en un año, y el costo a veces de los trámites de salir de la finca, lo que cuesta también económicamente a la familia, al que no esté una persona trabajando en la finca, todo esto, pues la verdad es que hay productores que ya han optado por ni siquiera ir a solicitar los incentivos. Bueno, y vamos a seguir conversando más sobre este tema en el siguiente bloque. De momento vamos a una pausa y ya volvemos. Asumamos que la investigación descubre que el producto contiene una mezcla altamente inusual de contaminantes. Imaginemos también que la evidencia como un todo apunta firmemente a que esta nueva tecnología es la causa de esa contaminación letal que padecieron las personas. Aún más, supongamos que el primer alimento producido con esta tecnología provoca un patrón de daños estomacales en las ratas de laboratorio que tuvieron que ingerirlos. Y para seguir aún más esta imagen, asumamos que los científicos del gobierno revisan los resultados de las pruebas y concluyen de que es un asunto de seguridad que no se ha resuelto. Y para que hacer las cosas aún más dramáticas, supongamos que otra división de expertos gubernamentales que revisan un aspecto separado de este producto declaran que esa característica en sí representa una serie de riesgos para la salud. Asumamos que un grupo de una fuerza laboral de científicos del gobierno evalúa esta tecnología y concluye que difiere significativamente de los modos convencionales de producción alimentaria, que estos productos conllevan altos riesgos y que por lo tanto tienen que estar sujetos a pruebas de seguridad muy rigurosas antes de que sean autorizados a salir al mercado. Si una tal tecnología existiera de hecho y hubiera esas oposiciones que hemos mencionado, ¿cómo creen ustedes que la sociedad debería hacerle frente a esto? Esa tecnología sí existe, a pesar de todo ello. Y cada una de estas oposiciones que mencioné anteriormente no es supuesta, es una verdadera realidad sólida. Estamos de vuelta en Era Verde y lo que acabamos de ver fueron algunas de las declaraciones del señor Steven Drucker, investigador estadounidense que estuvo semanas atrás en nuestro país presentando su libro Genes alterados, la verdad torcida, donde demuestra cómo el gobierno de los Estados Unidos y las principales instituciones científicas han tergiversado de manera sistemática la información sobre los productos genéticamente modificados. Y además muestra una exhaustiva investigación que arroja dudas sobre la seguridad que tienen este tipo de alimentos para la salud. Tal vez si nos referimos un poco al tema de los transgénicos, ahora en específico, tal vez Yacy, si nos comentas primero qué es un producto transgénico para refrescar un poco el concepto. Bueno, primero que todo, los productos transgénicos son realizados sobre todo
por las mismas industrias que producen los agroquímicos, ¿verdad? Los agrotóxicos. Esos productos buscan tener, generalmente lo que se busca es tener mayor productividad, es lo que se plantea, mayor rentabilidad también para el productor, así es como se promueve. Generalmente son productos, lo cual son alimentos o animales u otras especies que han sido modificadas genéticamente, lo cual quiere decir que se les incluye un gen que no es propio, digamos, de esa especie en su cadena, digamos, genética, y con esto se le quiere permitir que exprese en su organismo alguna característica específica. Generalmente se ha utilizado mucho el incluir bacterias, digamos, que sean resistentes también a los plaguicidas, justamente para que cuando se utiliza el plaguicida la planta logre mantenerse viva, resistente, lo cual también, digamos, no solo llegamos a consumir productos alterados genéticamente, lo cual también nos han, bueno, en el debate científico que se da sobre ese tema se plantea que la inserción de estos genes no es una inserción muy segura, no se sabe específicamente qué cosas también pueden modificar después, sino, digamos, no solo estamos ingiriendo esos productos, sino que son productos que generan en el proceso productivo también mayor consumo de agrotóxicos. Y tal vez, Marcela, si nos referimos a cuáles son los riesgos y las implicaciones que tiene el consumo de este tipo de productos transgénicos para la salud, para las personas. Bueno, lógicamente por ser un alimento que está, bueno, no estoy tan segura de si le podemos decir alimento como tal, ¿verdad? Porque ya un producto transgénico es un producto ya más industrial, ¿verdad? Porque es producido artificialmente, sí. Pero el hecho de estar consumiendo estos productos como parte de una dieta diversa hace difícil también como ver en el ser humano, ¿verdad? Específicamente los efectos que pueda tener. Sabemos que estamos comiendo, ¿verdad? Productos transgénicos introducidos de muchas formas, por ejemplo el trigo, ¿verdad? Hay infinidad de marcas en el mercado que lo introducen, y esto ha sido aducido por quienes defienden a los transgénicos como que ya es algo tan introducido en nuestra dieta que no nos hace daño. Sin embargo, tenemos lo mismo que con los agroquímicos, ¿verdad? El hecho de que a largo plazo, ¿qué nos está produciendo? Se sabe que, por ejemplo, hay un mayor riesgo de alergias, ¿verdad? Pero no estamos sabiendo, tampoco no dominamos el tema suficientemente como para saber qué alteraciones nutricionales, por ejemplo, produce la transgénesis. Porque la transgénesis puede perfectamente alterar el valor nutricional. Por decir algo, por ejemplo, en el aceite de soya, ¿verdad? Que la soya sabemos que es transgénica toda. Y ojo que hay una cuestión muy digamos que debe llamar mucho la atención, que la soya transgénica está presente en los sustitutos de leche materna. Y esto es muy grave porque no estamos sabiendo qué efectos pueda tener en estos bebés que están recibiendo esas digamos, polvos que se les dan en vez de leche materna. Pero, por ejemplo, en la soya se ha visto que la soya transgénica tiene una composición diferente de ácidos grasos. Los ácidos grasos son, digamos, los constituyentes de la grasa en el aceite, por ejemplo, de la soya. Pero la soya transgénica tiene más proporción de uno que es el omega 6, y al romperse el equilibrio entre ácidos grasos, más bien se puede dar un efecto oxidante. Es decir, más bien puede llegar, por ejemplo, un aceite como este a provocar alteraciones en nuestras células, ¿verdad? Por esa desproporción de ácidos grasos. Lo que pasa es que nos hace falta tener más conocimiento de esto, porque
lo que se toma como parámetro para decir, ok, estos alimentos o estos productos pueden ser aptos para el consumo humano, son las pruebas de equivalencia sustancial que no son suficientes en el caso de los seres humanos, no son Marcela, suficientes. y hay un asunto que me parece muy importante y es esta cuestión del desconocimiento de la gente. La mayoría de personas no conocen que están consumiendo productos transgénicos. Y precisamente sobre esto, en este momento hay una campaña que está exigiendo a las autoridades que se etiqueten los productos que son transgénicos, los productos importados transgénicos. ¿Cuál es la preocupación detrás de esta campaña y más o menos que nos cuenten un poco de qué se trata y cómo ha avanzado esta campaña en el país? Pues justamente como el tema de los transgénicos, bueno, aquí en Costa Rica tiene ya más de 10 años de estarse tratando de sensibilizar sobre el tema, pero los últimos 3 años ha estado como más relevado, digamos, en los medios de comunicación por la caminata, digamos, que se había dado en contra de la introducción de maíz transgénico hace casi ya 3 años. Ya es algo que a la gente ya le interesa. En las escuelas, en los colegios, uno ve niños que están haciendo asignaciones o trabajos, digamos, de exposiciones sobre el tema. Y pues justamente la gente dice, bueno, ¿y cómo hago para saber si estoy consumiendo o no? Digamos, porque hay gente en el debate nacional que se está dando, hay gente que es pro-transgénica y otros en contra, pero uno dice, bueno, los pro-transgénicos podrían tener la posibilidad de escoger todos los productos que ellos sepan que son transgénicos, digamos, y los que tenemos una preocupación, digamos, que justamente de ese debate, de esa falta de información científica que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues por precaución preferimos no consumirlos. Entonces, ¿cómo poder garantizarnos eso? Cuando son productos industrializados, manufacturados e importados o producidos nacionalmente, pues necesitaríamos entonces un etiquetado, algo que nos permita saber qué tiene y qué no tiene ingredientes transgénicos. Y como consumidores, en realidad aquí en Costa Rica sí tenemos una ley desde 1994 que defiende nuestro derecho a la información veraz y en ese sentido hacia el consumo de productos, tanto el hecho de cantidades como componentes, como precios y todo esto de cada uno de los productos que estamos consumiendo, solo que no hacemos valer nuestro derecho. Y interesante cómo esta campaña ha ido justamente a alimentar este interés por el tema del consumo y recibir mayor información. Y ojalá que sí se pueda materializar esta campaña en una ley que nos permita identificar qué es lo que consumimos y qué es lo que contiene para poder identificar estos productos que tienen transgénicos y decidir si queremos incorporarlos o no a nuestra alimentación. Génesis, más que una ley, lo que estamos pidiendo justamente, como ya tenemos garantizado el derecho, digamos, por ley, lo que se pide son normativas, digamos, normativas al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hagan, digamos, en la práctica exijan a los productores y a los comerciantes y a los importadores que informen sobre los componentes de sus productos. Bueno, y muchísimas gracias a ambas. Se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo, pero muy interesante toda la información que nos aportaron sobre este tema que nos interesa a todas y todos. Y gracias a ustedes que nos acompañaron también en sus casas. Siga con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.